Hola a todos. ¿Cómo experimentar abundancia? ¿Cómo experimentar bienestar a todos los niveles? Hola a todos, mi nombre es Isabel López del canal Miss López. Soy socióloga, coach holística y hoy vamos a hablar de cómo superar bloqueos, de cómo entender que nuestro cuerpo nos habla y encontrar, digamos, ese bienestar a todos los niveles. Y os voy a decir de una técnica muy efectiva que yo mismo utilizo y que tiene, la verdad, un efecto, yo diría que muy preventivo. Si todos realmente utilizáramos esta técnica, pues íbamos a sentirnos muchísimo mejor. De eso yo creo que garantizado. Bueno, os digo ya que el cuerpo nos habla, con lo cual cuando nos sentimos mal, eso es un reflejo por una relación de causa-efecto, es un reflejo, digamos, a veces no de una forma directa, sino puede ser incluso indirecta, de un conflicto emocional, de un bloqueo emocional. No estoy hablando de un trauma, pero a veces el mismo hecho de lo que nos está ocurriendo tiene una causa emocional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque muchas veces pensamos que el bienestar viene de tener una buena alimentación, hacer ejercicio, tomar lo que tengamos que tomar, y yo pienso y os digo ya que como somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, realmente hay mucho más que podemos hacer. Realmente eso es, digamos, un poco como no es crear las bases suficientemente fuertes para crear esa fortaleza física, emocional y espiritual, ¿no? Entonces, hay mucho más que podemos hacer ahora para conseguir esta fortaleza, esta abundancia, incluso física. Y os digo ya, la mejor manera, lo más poderoso que tenemos nosotros es nuestra mente, nuestro espíritu. Empezamos por ahí. Bueno, estamos hablando de un método con el que vamos a evitar, o que nos va a ayudar muchísimo a evitar cualquier tipo de malestar, incluso físico, porque ya os digo, los malestares que tenemos físicos es un reflejo de un estado emocional en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué método, aparte de cuidarnos bien, como ya os digo, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, tener una vida sana a nivel físico, qué más podemos hacer que es todavía, a mi entender, mucho más fuerte, mucho más potente? Bueno, os lo digo ya, nuestros pensamientos. Pero ojo, no es el pensamiento que digamos ese diálogo interno que todos tenemos con nosotros mismos, que ocasiona por asociación una emoción. O sea, no es el pensamiento en sí, sino que es lo que nos decimos a nosotros mismos, esa interpretación que nos decimos a nosotros mismos que nos causa una emoción. O sea, es, digamos, los pensamientos que causan emociones, pero es la emoción causada por un pensamiento. O sea, en realidad es esa asociación que nuestra mente hace con los sentimientos, con las emociones, ¿no? ¿Qué quiero decir eso? Que no es tan fácil como decir, es la manera de pensar o no. Es en la medida en que nuestros pensamientos nos crean una emoción, pues que esa emoción se instaura, se graba en nuestro cuerpo, queda grabada, pues es ahí donde queda, digamos, el código grabado, ese sello, digamos, biológico, ese sello emocional que hace que nos sintamos de una determinada manera. Son realmente las emociones causadas por nuestra mente que ocasionan, digamos, bienestar o malestar. Bueno, y esto además os digo una cosa, esto es una técnica que realmente la podéis utilizar de una manera transversal, pero que, bueno, yo sinceramente pienso que lo podéis utilizar muy bien
para siempre para evitar incluso pues cualquier tipo de malestar físico. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo, digamos que nos refleja nuestro estado emocional, ¿no? Bueno, pues entonces, lo primero que os digo hay varios pasos que os voy a dar, apuntadlos. El primer paso, y esto, ya os digo, esto va en realidad a cualquier tipo de malestar. Y además es muy efectivo porque es ahí el inicio del malestar. Si realmente hacemos esto siempre, vais a elevar vuestro bienestar, vuestra fortaleza física, emocional, psíquica, a todos los niveles, y vamos a estar en un nivel mucho más óptimo de bienestar, incluso físico, ¿no? Porque ya os digo, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y nuestro cuerpo físico nos habla de nuestro estado emocional. Entonces, lo primero que debemos hacer es observar a nuestro cuerpo, porque las emociones están en el cuerpo. Entonces, observar nuestro cuerpo, sentir cómo se siente, hacer como una especie de reset total del cuerpo y visualizarlo, o sea, hacer todos los días esto, sobre todo cuando empezáis a sentir un malestar por algún tipo de emoción, ¿no? Entonces, lo primero es observar a nuestro cuerpo. Siente cómo se siente y siente dónde está ese malestar, ¿no? O incluso ese bienestar, ¿no? Segundo, lo que debemos hacer es descubrir la emoción, ver realmente cuál es la emoción que sentimos, ¿no? Hacer, digamos, un trabajo de introspección y ver realmente cómo, o sea, en un primer caso es ver, digamos, el cuerpo, pero el segundo paso es ver la emoción, ver realmente qué sentimos, si es resentimiento, si es odio, si es agradecimiento, si es que no hemos perdonado, etcétera, ¿no? O sea, cualquier tipo, y es ahí realmente donde se encuentra el bloqueo. Entonces, vemos un cuerpo físico, sentimos a nuestro cuerpo, y el segundo paso muy importante es descubrir nuestro estado emocional a través de un estado, digamos un momento de introspección, que eso lo hacemos pues escuchando nuestros sentimientos. Primero escuchamos el cuerpo y luego escuchamos a nuestros sentimientos. Por eso es tan importante aplicar esos momentos de silencio con uno mismo para escucharse, porque si no se nos olvida, ¿no? Bueno, entonces cuando ya hemos visto cómo se siente nuestro cuerpo y luego vemos al sentimiento, sentimos, vemos qué es lo que sentimos, qué tipo de sentimientos sentimos, pues llegamos a un tercer paso, que es un estado, digamos, de aceptación, un estado de sinceridad total. O sea, aquí lo importante es no ir en contra de ese sentimiento, o sea, negarlo. Si tú vives la negación de tu sentimiento, por ejemplo, imagínate, tú sientes angustia, sientes rabia, sientes desesperación. Bueno, pues lo peor que puedes hacer es negar ese sentimiento. Cuando tú vives en coherencia, en sinceridad con tu propio sentimiento, cuando no te niegas a ti mismo, que es lo mismo que aplicar el amor incondicional con uno mismo, pues digamos que lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, aceptar ese sentimiento, como estamos, digamos, aceptando el momento presente, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra emoción, y eso nos va a ayudar a desbloquear ese sentimiento a través de la aceptación. Vale, entonces, una vez hecho eso, una vez ya localizado el sentimiento y aceptándolo, pues lo que hacemos es hacer pues esa lectura de, digamos, de humildad, de aceptación total de ese sentimiento, en el que, digamos,
pues eso, lo aceptamos de una forma plena. Lo hacemos, y nos damos cuenta que a lo mejor ese sentimiento viene realmente de una creencia, de un juicio que hemos hecho sobre algo, hemos hecho una valoración que nos ha ocasionado un sentimiento. Somos capaces de ver, digamos, en una perspectiva, digamos que ves tu propio sentimiento, ves tu propio sentimiento, tu propio pensamiento, eres capaz de observarlo y te das cuenta lo ves como si fuera una película, ¿no? Y eso nos va a ayudar a hacer, digamos, como una especie de análisis y ver realmente lo que está pasando. Pues realmente te das cuenta a lo mejor que ese no perdón o ese resentimiento que has tenido hacia una persona te ha ocasionado pues un malestar, una emoción que ha ocasionado un malestar físico, ¿no? Entonces eres capaz de verlo. Cuando eres capaz de observarlo realmente, pues digamos que lo tienes diseccionado, ¿no? Como si fuera un cirujano que está diseccionando el virus, la enfermedad, ¿vale? Incluso a nivel emocional. Y vemos realmente ahí la conexión que existe entre el sentimiento, la emoción y el efecto a nivel físico, ¿no? Porque realmente todo empieza ahí. Porque ahí es cuando realmente se produce el bloqueo. Porque se ha producido una emoción, digamos, negativa, que la hemos, digamos, no la hemos aceptado, que no la hemos aflorado, que no la hemos canalizado de la manera correcta. Y eso es realmente donde se producen los bloqueos. Lo que pasa es que no los queremos aceptar y nuestro ego hace que queramos luchar contra ellos y lo proyectamos hacia los demás. Bueno, pues aceptamos, no vamos en contra, fluimos con él y luego ya el siguiente paso sería pues deshacer el juicio, o sea, mirar ese mismo hecho, esa misma asociación desde pues, la inocencia, desde el juicio inocente, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta como que ese sentimiento, esa emoción va a desaparecer a lo mejor ese rencor, ese odio, pues lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vas a ver, eres capaz de verlo con otros ojos, sin el juicio, digamos, negativo, sin esa asociación negativa que hemos hecho. O sea, si os dais cuenta, todo realmente empieza en nuestra asociación mental entre, digamos, lo que estamos viendo y el sentimiento que nos produce, ¿no? Bueno, entonces hacemos una nueva lectura desde lo que digamos el no juicio, verlo desde los ojos, digamos, inocentes de un niño, por decirlo así. Y luego ya a partir de ahí es cuando y es ahí cuando realmente podemos llegar al perdón. Yo creo que perdonar antes de hacer esto es muy difícil. Si todos hiciéramos esto, realmente yo creo que desaparecerían las rencillas, las guerras, los malestares, el sufrimiento en el mundo, porque el perdón tiene que ser desde la sinceridad con uno mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos perdonamos porque no hemos sabido hacerlo mejor, porque no supimos y no tuvimos un nivel de conciencia suficientemente elevado para darle una lectura diferente, tener un diálogo interno diferente hacia ese hecho que nos ha ocasionado una emoción. Y a partir de ahí, cuando ya nos hemos perdonado porque nos damos cuenta que es parte de nuestro juicio, pues a partir de ahí también es cuando podemos perdonar a los demás, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues esto nos lleva a la aceptación total, pero la aceptación total tiene que pasar por estos pasos. Y es escuchando a nuestro cuerpo, escuchando a nuestros sentimientos, perdonándonos, aceptándonos. Es a partir de ahí cuando llega el perdón real. Cuando realmente podemos hacer esa limpieza profunda a nivel celular, emocional, de nuestra alma, para liberarnos, para poder fluir. Os digo más, muchas veces estos bloqueos, ¿de qué vienen? Bueno, pues vienen de juicios del pasado o incluso de, digamos, conflictos transgeneracionales heredados, ¿no? Entonces, cuanto más sepamos vivir en el presente, pues mejor. Y sí, el pasado está para aprender,
podemos sacar una lectura de aprendizaje, pero fluyendo en el presente. Ahí está la cuestión, sabiendo perdonar para seguir avanzando, ¿no? Es ahí cuando podemos realmente evolucionar, cuando podemos trascender la información. Y es ahí, en ese momento, cuando podemos hacer consciente lo inconsciente. Y que, como decía Carl Gustav Jung, eso nos hará libres, ¿no? Porque vamos realmente a evolucionar como seres humanos. Bueno, os digo de verdad, este método súper efectivo, yo lo aplico, esto yo creo que me ha evitado de muchos malestares que por ende podrían complicarse en otro tipo de malestares peores a nivel físico, y es la mejor manera de mantener la salud a todos los niveles. Y a mí, yo suelo decir una frase, es mens sana in corpore sano, que decían en el antiguo Imperio Romano, en latín, mens sana in corpore sano, que significa mente sana en cuerpo sano, que al final nos viene a decir que todo está interrelacionado. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma están interconectados. O sea, por lo cual, desde aquí, mi interés de que fluyan las energías para que todos nos encontremos mucho mejor y podamos manifestar el bienestar y la abundancia que ya somos. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, me gustaría que le dieras un like. Y nos vemos, ya sabéis, me podéis mandar un mail a youtube@misslopez.es y hasta luego, chao.